Metemos en el conflicto de Medio Oriente ahora para hablar con el doctor Alberto Ruscolequier, porque finalmente Naciones Unidas, no sé, parece haberse sorprendido, aunque desde hace tiempo, la UNRWA, una organización que tiene que ver con ayuda a sectores palestinos, en donde incluso se conjugan cuestiones que tienen que ver con la educación de los niños, no estaban actuando de esa manera, sino parecería que con mayor sintonía respecto del Hamas. ONU parece sorprenderse ahora y ha decidido suspender la entrega de fondos. Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pepe. Efectivamente, como vos lo planteás, las Naciones Unidas tienen dos organizaciones para ayudar a los refugiados. Uno, que es una organización, es la UNRWA, que fue creada en el año 1949 con motivo de la creación del Estado de Israel. Un poquito después, hacen esta organización para ayudar a los refugiados palestinos. Y la otra organización, que fue creada un año después, en 1950, se llama la ACNUR. Ahora, la UNRWA se ocupa únicamente de los refugiados palestinos, que son aproximadamente, según las cifras de donde las tomás, entre 5,5 millones a 6 millones de refugiados. La ACNUR, que es la otra organización, se ocupa de todos los demás refugiados del mundo, que son 108 millones de acuerdo a cifras oficiales. Pero veamos, efectivamente, con motivo del ataque del 7 de octubre de la organización Hamas a Israel, se ha detectado que una parte de los empleados de esta organización de las Naciones Unidas, de la UNRWA, habían actuado directa e indirectamente como terroristas a favor del Hamas. Algunos de ellos ya fueron identificados como que fueron los que atacaron directamente el 7 de octubre. ¿Qué quiere decir? Que finalmente, una cosa terrible, porque al final una organización como es la UNRWA fue financiado por las Naciones Unidas, que en realidad esta UNRWA utilizó los locales donde tenía que almacenar ayuda para los refugiados, que se han detectado armamentos donde el Hamas y la Yihad Islámica depositaba su armamento. Las escuelas también eran depósitos de armamento. Entonces, ¿qué sucedió? La verdad que en principio la semana pasada, el jueves, había anunciado Estados Unidos de Norteamérica que suspendía la ayuda. Pepe, datos oficiales que estoy teniendo es que al 31 de diciembre del año 2022, la UNRWA recibió 1.174 millones de dólares. 1.174 millones de dólares, de los cuales el 30% de esos 1.174 millones de dólares fueron provistos por Estados Unidos de Norteamérica. Si analizar las cifras, hay 5 países que la verdad que de alguna manera sorprendidos, podemos decir en su buena fe, financiaron esta organización terrorista de Hamas a través del brazo de la UNRWA. Hablo de Estados Unidos, entregó 344 millones, Alemania entregó 202 millones, la Unión Europea 114 millones, Suecia 35 millones, Noruega 34. ¿Qué quiere decir? Que 5 países, Pepe, nada más, de los 193 países, financiaron más del 63% de todo el presupuesto que utilizó la UNRWA. Ahora veamos, la UNRWA en realidad actúa solamente en 5 países. La ACNUR, que es la otra organización que se ocupa de todos los refugiados del mundo, de 108 millones de refugiados, actúa en 134 países del mundo. ¿Sabes, Pepe, que la UNRWA se convirtió en una multinacional de la burocracia? Porque trabaja más de 30.000 empleados. Más de 30.000 empleados. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva, la verdad que empezó Estados Unidos cortando la ayuda, hoy la Unión Europea anunció oficialmente que también corta la ayuda, y también en los últimos días ya los países se consideraron, entre ellos Francia, se consideraron traicionados cuando se detectó que los terroristas del Hamas incluían empleados de la UNRWA cuyos sueldos eran pagados por los presupuestos de las Naciones Unidas. La verdad es que esto es algo terrible, porque las cifras que se manejan son cifras de donaciones de los países enormemente gigantescas. Fíjate vos que las cifras son bastante... Yo tomo las cifras que están en los portales, pero si vos te pones a pensar, dentro de esos 1.174 millones de dólares de donaciones del año 2022, Qatar figura solo con 10 millones. Pero si nosotros sabemos que Qatar entregaba para pagar los sueldos a la Franja de Gaza 30 millones de dólares por mes. ¿Qué quiere decir con esto, Pepe? Que los dineros que han manejado la UNRWA
la UNRWA fueron enormemente mayores a los que se publican en los portales, enormemente mayores. En definitiva, hoy se está preguntando a la gente y a algunos países, ¿cuál es el sentido de mantener una organización que se ocupa de los refugiados palestinos cuyos dineros no se pueden controlar, son dineros gigantescos que van a parar a manos de terroristas? Con un agravante más, que es algo que la gente no sé si sabe, que cuando vos, por ejemplo, sos un refugiado, que no sos palestino, y te ayuda la ACNUR, cuando vos conseguís la ciudadanía de un país determinado, se te deja de ayudar como corresponde. Ahora, si vos sos palestino y has muerto, o sos uno de los descendientes de los refugiados palestinos que fueron declarados como refugiados entre 1946 y 1948, y si naciste incluso en otro país, seguís recibiendo la ayuda como si fueras un refugiado. O sea que vos podés ser un descendiente de esos refugiados, haber nacido en Londres, haber nacido en París, haber nacido en cualquier país, y se te considera refugiado. ¿Qué quiere decir? Que el estatus de refugiados palestinos es como si fuera un título nobiliario que te habilita a recibir dinero a perpetuidad. Esto es algo que es absolutamente Y es que hasta es hereditario, hasta es hereditario. Absolutamente, es hereditario. La verdad que cuando uno se pone a pensar, estas cosas son absolutamente increíbles. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué lobby político se manejó y se sigue manejando para que esto siga sucediendo? La verdad que en algún momento, digo yo, en algún momento alguien se tiene que poner un poquitito las pilas, porque dilapidar los dineros de esta manera, primero con una burocracia que nadie entiende, en segunda instancia que no tiene ningún control, y finalmente ves que hay una especie de un enchastre entre el Hamas, Yihad Islámica y la UNRWA. La verdad es que es algo increíble. Y lo que es más increíble, que el secretario general de las Naciones Unidas, Guterres, dijo que bueno, que en definitiva fueron entregados, fueron ubicados solamente 12 empleados como terroristas, pero hay que seguir entregando dinero para la ayuda. Vos ponete a pensar, cientos de millones de dólares en manos de quién, ¿para qué? Para que terminen en manos de los terroristas. Alberto, ya tengo que dejarte porque estamos totalmente pasados en el tiempo, pero sigamos en contacto durante toda la semana porque va a haber mucho para hablar. Son 190 los integrantes. Te mando un abrazo y gracias. Son 190 los integrantes del staff de UNRWA de la sospecha de haber participado con actos terroristas. No son los que dice el señor Guterres. Primero empezó con 12, después, la verdad que ni siquiera uno sabe, pero son enorme cantidad de personas. Alberto, gracias por este tiempo.